Pasa a vosotros, amados hermanos. Quiero invitarles a que tomen su asiento. Tal parece como si la lectura que tuvimos no fuera a ir de acuerdo a lo que estudiamos, pero lo que trato precisamente con ello es de que usted vea cómo el Señor ordenaba al pueblo no solamente directamente de los 10 mandamientos, sino que aún le revolvía varias ordenanzas que Él tenía para el pueblo de Israel, en este caso. Y Él siempre firmaba yo, o Jehová, o sea que Él estaba ordenando. Esto era precisamente porque el antiguo pacto precisamente tenía que saber Israel que iba directamente no con Moisés sino con Dios, por el cual nosotros hoy vamos a estudiar lo concerniente al antiguo pacto. Voy a invitarles a que busquen en su Biblia ahora, pero ahora en Éxodo capítulo 19, igual, y vamos a ver precisamente algo que vamos a ver allí. En este capítulo nos vamos a detener un poco. Vamos a hablar, como ya dije, del antiguo pacto. Lo voy a hacer de una manera simple, sencilla, no extendiéndome mucho, para que usted entienda lo que era el antiguo pacto. Primeramente vamos a ver pacto. ¿Qué es un pacto? Es un convenio entre dos o más personas, un acuerdo en el que llegan, y en ese tratado hay precisamente un convenio. Mira, si tú yo respondo, ¿verdad? Si yo no cumplo, pues entonces tú quedas libre, en este caso, por ejemplo, de lo que sea, de la deuda o del pacto. Bien, Dios había hecho un pacto con Israel y le había dicho en este convenio: mira, yo te he elegido entre todos los pueblos y quiero que tú seas un pueblo bien especial, un pueblo de sacerdotes, de reyes, que seas gente especial, pero quiero que tú cumplas con esto. Y le puso 3 cosas muy importantes. La primera: mira, quiero que guardes tú esta ley. Eso es una. Para ello, el segundo, vas a guardar toda la ley que mi siervo Moisés te va a mandar. Eso es otra. Y luego también las leyes civiles tienes que obedecer a tu gobierno, a quien está allí precisamente en el juzgado. Tú tienes que obedecer. Y Israel dijo: todo lo que Dios ha dicho, obedeceremos. Bueno, pacto es un convenio, repito, entre 2 o más personas. Cuando hablamos de pacto de Dios, en este caso se trata de Dios e Israel, el pueblo de Israel. En el capítulo 19, verso 1, dice que al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, y después partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y se asentaron en el desierto. Acampó allí Israel delante del monte, hacia un lado. Bien, el verso 3 dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mis pactos, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro. Esa era la promesa. Y serás sobre todo pueblo, porque mía es toda la tierra. Tú vas a ser un pueblo bien especial, como mi tesoro. Te voy a tener en mi corazón. Bueno, eso fue la promesa de Dios. Y vosotros, verso 9, verso 6, ese es el pacto de Dios: seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. La promesa de Dios estaba en pie, pero no iba a quedar nomás que ustedes van a hacer y se acabó, sino que Dios demandaba de ellos algo bien especial. Y voy a leer el verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y propúsoles en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué?
haremos. Esa fue el compromiso que ellos agarraron. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Mira, el pueblo dice esto. Oh, claro que Dios sabía, pero Moisés tenía que cumplir. Y luego dice el verso 9: mas Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre. Y Moisés denunció las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Prepárense, santifíquense, porque yo voy a descender. Cuando usted y yo precisamente tenemos un acercamiento ante Dios, también tenemos que tener una preparación, porque Dios es santo y uno es mortal y está en medio de un mundo lleno de pecado. Por tal motivo tenemos que orar, tenemos que consagrar nuestras vidas aún para venir el día del Señor, aquí el sábado, como respeto. Pero hay un día muy especial en el cual usted se prepara desde con tiempo, que yo me imagino que ya lo está haciendo. ¿Cuándo es? Para este año va a ser el 2 de abril, el día de la cena del Señor. Y luego algunos dicen: no, bueno, pero es que yo no soy bautizado. Hermanos, la Biblia no dice que solamente los bautizados, dice que todo aquel que cree tiene precisamente que hacerlo. De manera, hermanos, que el bautizado tiene un compromiso, ¿verdad?, con Dios, de renovar sus votos, y el otro también por participar del culto de la cena del Señor, y por acercarse a conmemorar ese día tan especial. Dios también le da bendiciones, y si no viene o no hace nada, hermanos, el Señor no lo va a perseguir con las bendiciones, se le van a ir de las manos. Y la Biblia dice: mira que ninguno tome tu corona, y lo que tienes reténlo hasta que venga. De manera, hermanos, que esto es importante. Aquí también Israel, ellos prometieron que iban a cumplir a Dios, y que precisamente ellos querían ser precisamente ese pueblo especial de Dios, y Dios se los prometió. Se los prometió que así sería. Pero si ellos se apartaban y no cumplían, entonces eso, todo desobediencia iba a ser pecado, porque es una ley, o sea, un delito. Si no quiere ponerle pecado, le pone delito. Bien, ahora estamos precisamente ahora mirando desde el verso 16 en adelante. Dice: y aconteció en el tercer día, que cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de la bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse a lo lejos del monte, a lo bajo del monte, y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él un fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. ¡Qué terrible! A usted, ¿qué siente usted cuando de pronto no muy lejos, pero cae un rayo? Yo he visto personas precisamente que bueno, aquí casi no se oyen los rayos, pero vaya usted a North Carolina, a Texas, y vaya ese rumbo hacia Houston, para que vea que a veces hasta, yo he visto personas que hablan así como que sienten que ya les cae encima, porque es fuerte y aquellos hasta asusta. Hermanos, en North Carolina yo vi una tormenta, de veras tormenta, no como aquí dicen que llueve, una tormenta y que cae un tornillo apenas y siguen por allá otro, ya le llaman. No, allá sí, uno tras otro así, pero a veces hasta dos juntitos, como si fueran balados, y se queda uno que en la oscuridad de aquella noche y de esa nube tan espesa que no se ve nada. Se ven aquellos rayos, se parece que fuera de día, y el agua que viene hoy hasta da miedo. Bueno, hermanos, imagínense nada más, dice que una nube bien espesa. ¿Cómo se puso? Oscuro. Sí, se puso oscuro. ¿Y qué pasó? Pues hubo truenos, voces. Y imagínense nada más lo que hacía Israel. ¿No se asustaría de que después de no haber oído eso, en el desierto, donde no llueve? Bueno, allí estaba el Señor, y Israel tenía que prepararse para ese día. Voy a leer el verso
Dice en el 18: y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremeció en grande manera, y el sonido de la bocina iba esforzándose, o sea, a más cada día, subiendo el volumen en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Cuando Moisés hablaba a Dios, Dios le contestaba. Moisés oía porque aquello era bien fuerte. ¿Usted cree que Moisés podía hablar así de fuerte como Dios? Pero Dios se oía, porque Él todo lo sabe, nada se lo oculta. Y entonces fue y hablaba al monte, y ya le dijo: sube al monte. Y ya le digo: pero no traspase nadie en el límite que se ha puesto, ni un animal ni una persona. Las primeras órdenes. Y subió. Fue cuando él le dio las tablas de la ley, cuando Moisés subió precisamente a Dios, y el pueblo tembló, de manera que querían que ya no se oyera eso. Mejor que Moisés les dijera todo lo que Dios dijera, porque ellos sentían morirse del terror. Bueno, dice aquí el 20: y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés, y la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, requiere al pueblo que no traspasen el término. Una orden. Ahí está, nadie debe traspasar el límite. Por curiosidad no se debe animar a pasar nadie. Bueno, voy a ver de allí hasta ahí nada más cómo el Señor se presentó para darle lo primero del antiguo pacto. Y dirá: pero dijo el hermano Elías, esto no pertenece al nuevo antiguo pacto. Dios les puso todo, hermanos. Pero ¿sabe qué? Ahorita es lo que quiero que entendamos. Voy a ver con ustedes Deuteronomio capítulo 4, verso 14. Deuteronomio capítulo 4 y verso 14. Voy a leer con ustedes este pasaje. Capítulo 4 de Deuteronomio, verso 14. El 14 dice así: y a mí también me mandó Jehová entonces a enseñaros los estatutos y derechos, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a poseerla. Dios les puso a ellos: mira, lo primero que tienes que guardar son nuestros mandamientos. Allá vemos con el capítulo 19 cómo subió Moisés cuando le dio, y cómo se oyó para que ellos oyeran todo lo que Dios iba a mandar. Sí, fue terrible lo primero, y les dio las tablas de la ley. Ahora dice aquí que también le dio a él estatutos y derechos. La ley de Moisés, los estatutos, los derechos, la ley civil. Dos cosas muy importantes: la ley de Moisés, o ceremonial, y también precisamente que era religiosa, pero también la ley civil. Era la ley que condenaba a una persona que pecaba. Cuando aquella persona, en aquel tiempo de Moisés, la ley civil lo condenaba, y que fue precisamente a recoger leña en día del sábado, ¿qué le pasó? ¿Quedó con vida? Imagínense. ¿Qué le pasó al que agarró el changote de oro? Cuando la toma de Jericó, ¿qué le pasó? También murió. Bueno, hermanos, en toda persona, otro caso, cuando en el tiempo de Jesucristo, como veíamos hoy en la mañana, traían una mujer pecadora, una mujer, vamos a decir, vulgar. Esa mujer había sido encontrada cometiendo adulterio. Le dijo el Señor, le dijeron los críticos y juzgadores, que en este caso eran los escribas y fariseos, en aquel entonces le dijeron: maestro, hemos encontrado a esta mujer pecando, y la ley de Moisés dice que las apedremos y que mueran. ¿Tú qué dices? Ellos lo estaban testificando que la ley decía así, porque ellos consideraban la ley civil, como Moisés era un legislador también, tenía las dos cosas. También ellos decían, y la ley de Moisés dice, porque allí estaba incluida la ley civil que condenaba, era la que juzgaba, era por la que morían. Entonces vea usted cómo a Israel le pone los 10 mandamientos primero, porque eso es.
Y también le pone el otro, pero le dice, tú tienes que cumplir todo. Y resulta de que Moisés le dice al pueblo y el pueblo dice, nosotros vamos a obedecer todo lo que Dios ha ordenado. Allí está el acuerdo, mira, sí, yo voy a cumplir, dijo Israel. Y Dios dice, yo voy a cumplir, que tú serás mi pueblo especial. Ya estaba el pacto haciendo, pero tres cosas había allí. Una ley que lleva ceremonias. ¿Se acuerda del tema que vimos la vez pasada de los sábados ceremoniales? Esa era una de ley. Y después vamos a ver también que tenía parte de lo que tenía la ley civil, pero es como, vamos a decir, en este caso la del gobierno, simplemente ahorita, que no tiene nada que ver con nosotros, pero allá Moisés lo llevaba junto porque él era el que guiaba al pueblo y tenía su personal, pero de todas maneras eso lo hizo hasta que su suegro Jetro le dijo, mira, es mucha la carga que tú tienes, mira, pon 70 hombres que te ayuden. Y ya fue precisamente cómo le ayudaron en ese caso, en lo que es civil. Bien, esto era el pacto, tenía tres cosas: la ley de los 10 mandamientos, la ley de Moisés y la ley civil. Por eso algunos se confunden y dicen, no, esa es la ley de Moisés. No. Es que lo que pasa es que Dios metió las tres cosas en el antiguo pacto. Era un compromiso para ellos. No se iban a solamente concretar con la ley de Moisés y la ley de Dios, que era más importante que. Entonces le digo, tú tienes que guardar los 10 mandamientos y luego tienes que guardar la ley de mi siervo Moisés, que tiene estatutos y derechos, y luego también precisamente esa ley civil que ellos tenían que observar. De manera que cualquiera de los estatutos o derechos o la ley de Moisés, de la ley de Dios, que infringieran era un delito y la persona moría, porque la ley lo juzgaba. Era una ley que estaba sobre las personas, y cuando había un delito no muy grave, un error en cualquiera de las leyes, tenía la persona que ir precisamente a hacer algo para poder limpiar aquella falta, aquel delito. Y para eso era la ley de Moisés. Tenían que llevar sacrificios de paces a Dios para que Dios les perdonara aquellos pecados. Era una ley de sacrificios. Lo que vamos a ver para la siguiente vez va a ser el nuevo pacto. No lo vamos a ver ahorita porque no me alcanza el tiempo, pero sí quiero que vean que ya en el nuevo pacto ya no aparece más que solamente la ley de Dios. Las otras que condenaban ya no están. ¿Y por qué? La Biblia no lo va a decir, pero es lo que quiero que vean. ¿Por qué la gente se confunde y dice, no, es que es el antiguo pacto? Porque estaba incluido para Israel en el antiguo pacto. Para el nuevo pacto de la iglesia de Dios, está incluido solamente los 10 mandamientos y el testimonio de Jesucristo, que es algo diferente. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Pues empezar de primeramente aceptar a Jesucristo como tú o como mi Salvador. Y en segundo, a obedecer los mandamientos que están allí agregados en esa doctrina que dejó el Señor Jesucristo, diferente a la que tenía Israel, cambiando todo precisamente, donde ya no está la otra ley, donde ya no está la ley civil tampoco, porque vemos que Jesucristo ya no lo vivió ni lo practicó. A esta mujer le dijo, vete, pero no peques más. Bien, entonces ahora vamos a ver así nada más rápido, como vimos la vez pasada, todo el capítulo 23, usted se acuerda, alguno no lo estudió, le voy a encargar que lo lea en la casa. ¿Se acuerda que vimos que había una ley que tenía una ceremonia el 14 de Nisan? ¿Cómo se llamó? El 14 de Nisan, el primer mes del año. ¿Cómo se llamó? No, esa fue 2 meses después. Recuerde que la primera fue la Pascua, después de la Pascua los panes ácimos, donde encontramos 2 sábados, en primero que es el día 15 y el otro que es el día al final del 22. ¿Se acuerda? Y luego a mediados del capítulo 23 encontramos el Pentecostés que menciona la hermana, que son 2 meses después, 50 días. Más o menos, digo 2 meses porque es más o menos, para que tengan una idea. 50 días después de los panes ácimos se contaba, y ya entonces esa era la otra fiesta, que también tenía ritos, ceremonias y sacrificios. Y en el 7º mes
había otra fiesta en ese mes había, ¿cuántos sábados se acuerdan? 4. El primero, el 10, el 15 y contando el 15 en adelante, el día número 8. 8 días después era también precisamente un sábado ceremonial. Lo estudiamos la vez pasada. Bueno, todo eso de esos sacrificios, y ve los reglamentos que había paso a paso, eran mucho y a veces fallaban. Y entonces allí cuando había ese error, Dios los castigaba y tenían que ellos ir a pedir perdón delante a Dios por no haber obedecido a la ley de Moisés, ni a la ley de Dios, ni a la ley civil. Y entonces ellos tenían que llevar aquellos sacrificios a Dios delante de Dios. Pero ahora quiero que entienda usted. Le digo, porque estos temas me los han pedido precisamente a un hermano del Brasil, y para ellos está porque precisamente se ha subido a YouTube, y en realidad les ha servido a muchos hermanos de muchas partes. Ellos hablan portugués, pero algunos hablan español, y están precisamente esperando algunos temas que me han pedido, y precisamente quiero que se entienda entonces que por qué la gente cree y se confunde por ello. Bien, ahora al séptimo mes encontramos la última fiesta, que tenía 2 sábados ceremoniales. Todo el capítulo 23 está lleno de ritos, ceremonias y ordenanzas que se pusieron en reglamentos impuestos para el culto, que fueron quitados en el tiempo de cuando nuestro Señor Jesucristo murió, porque tuvieron su cumplimiento. Me voy a adelantar un poquito, pero bien, ahora, esto fue una ordenanza de las fiestas, le llamamos así, Pascua, Pentecostés y Cabañas, y lo encontramos en el capítulo 23 del libro del del Levítico. Tenía este pacto, reglamentos del culto, pues se unieron a las leyes ceremoniales y las civiles. 3 cosas. El antiguo pacto, quiero que tome muy en cuenta, tenía tres leyes diferentes. Ahora tenemos algo aquí. En el capítulo 23, del verso 21 al 23, encontramos todas esas 3 leyes precisamente que hay allí del pacto. La primera ley, como ya vimos, la ley de Dios. La segunda ley la vamos a llamar ceremonial, para acabar pronto, y la otra ley civil. Esto precisamente tenía estos reglamentos. Voy a leer algo que está en el libro de los Hechos, capítulo 15, y voy a leer con ustedes lo que el apóstol dijo. Hechos, capítulo 15, y el verso que voy a leer aquí, dice aquí el verso 10: Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido ¿qué? Llevar? ¿Por qué les ponen esa carga tan pesada? 3 leyes. Quieren que todavía, estaban algunos enseñando que tenían que guardar las 3 leyes. Imagínense, la ley de Moisés tenía 600, la ley civil, ¿cuántos no tendría? Y ahora le sumamos 10 más de la ley de Dios. Era dice, carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, de manera que todo el tiempo tenía que haber sacrificios para que Dios les perdonara por infringir aquellos mandamientos que ellos habían dicho que tenían que obedecer. Un acuerdo entre Dios y el pueblo. El pueblo dijo que iba a obedecer, y Dios, que lo iba a tener como un pueblo especial, su especial tesoro. Ahora, bien, pasamos a lo siguiente. ¿Perdón? Hechos capítulo 15, verso 10. Y si usted quiere ver precisamente, voy a dejarlo así para no revolverlos mucho. Quiero ahora solamente que vean ustedes, anote estos pasajes. ¿Qué pasó con este nuevo pacto? Dios te dijo que tenía que tener su cumplimiento. Entonces, de este antiguo pacto, Dios iba a quitar. ¿Usted cree que iba a quitar la ley de Dios? Diciendo el rey David que era eterna y que había sido afirmada por siglos de siglos. Y Moisés, que dijo precisamente que la había establecido por 1000 generaciones y que no van ni 100 siquiera todavía en este tiempo. Imagínense nada más. Entonces esto no iba a ser quitado, pero como algo primordial tanto a Israel como a la iglesia de Dios lo ha dejado. Y ahí es donde la gente dice, no, eso ya pasó, el Antiguo Testamento ya no es de nosotros.
Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Efesios capítulo 2, verso 15. ¿Qué pasó con la ley ceremonial y la ley civil que condenaba? Vamos a ver ahora. Efesios 2, 15. Dice de la siguiente manera el capítulo 2, verso 15. Dirimiendo en su carne. Voy a leer el verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared de intermedia, de separación. Esa ley era una barda, era una muralla. Dice aquí, la pared intermedia de separación separaba al pueblo gentil del pueblo de Israel. No, ningún gentil podía celebrar esas fiestas, eran de Israel. Y no podían, entonces, ni los permitían entrar a las sinagogas, nada, no, era un delito grande. Entonces, allí había, pero Jesucristo vino y la derribó. ¿Para qué? Porque era un estorbo. Y luego dice aquí, el verso 15, dirimiendo, o sea, cancelando, borrando en la carne las enemistades de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Era precisamente, dice, las ponía en enemistad. De los mandamientos en orden, ¿qué? A ritos. Ya vimos que la ley de Dios no tiene ningún rito, y la ley de Moisés tenía ritos de a montón. Vea todo el capítulo 23 y verá cuántos sacrificios no tenían que hacerse constantemente cada día, y el sábado era doble, y además de eso, en esos días eran especiales, eran muchos los sacrificios que se tenían que llevar. Bien, dirimiendo en su carne las enemistades de la ley, en orden a ritos. Si usted ve el capítulo 12 de Éxodo, ve cómo la Pascua era un rito. Por eso la iglesia no celebra la Pascua, celebra la cena del Señor. La Pascua era degollar al borreguito y derramar su sangre, y luego quemar aquel borreguito, y aquel corderito tenía que comérselo con hierbas amargas. Eso era la Pascua, como lo hizo Israel. La cena no es Pascua. La cena representa el cuerpo de Jesucristo. Y la Pascua era precisamente para conmemorar cómo Dios liberó a Israel de Egipto, y el paso de del ángel que iba matando a los primogénitos. Eso es lo que quiere decir Pascua. De manera que ahora, hermanos, nosotros tenemos aquí dirimiendo, cancelando, borrando la ley de mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz en Dios a ambos de un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sí, había enemistad, ¿cómo no? Pues los judíos no podían ver a los gentiles, ni los gentiles, porque era un pleito grande, no se podían ver, porque para ellos eran inmundos. Pero Dios vino, el Señor Jesucristo vino, y con su sacrificio precisamente hizo que se cumpliera todo lo que estaba anunciando aquella ley. Y una vez que tuvo su cumplimiento, ya no se puede cumplir otra vez. De manera que por eso dice aquí, cancelando, borrando, quitando. Ahora bien, Colosenses 2:14, apúntelo. Colosenses 2:14. Voy a leer este pasaje de Colosenses capítulo 2, verso 14, y dice así: rayendo la cédula de los ritos. Pues tenía el pacto, ¿cuántas partes? ¿Cuántas leyes? 3. Aquí dice rayendo la cédula, o sea, la ley, en otras palabras, en orden a ritos. ¿Cuál era la que tenía ritos? Pues la de Moisés. Quitándola, dice aquí, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola en medio y enclavándola en la cruz. Allí no dice que los 10 mandamientos, dice la cédula de los ritos, porque la ley de los 10 mandamientos, que era una de las 3, no tenía ritos. Por eso dice aquí, señala específicamente la cédula de los ritos. No dice una parte de la cédula, toda la quitó porque tenía que tener su cumplimiento. Los que celebran las fiestas, hay predicadores que afirman y aseguran que esa ley
y que celebrar las fiestas se viene celebrando desde el Jesucristo, y eso se llama una mentira, porque no se hizo ni 1200 años de persecución, ni antes ni después. Esto inició en el año de 1932, se inició a introducir, y cuando se quiso quitar se hizo una división en el año 1962 en Veracruz, México, donde hubo un concilio. Allí fue donde inició todo en el año 1962. Para quitarla causó una división y se formó lo que ahora es la Iglesia de Dios Israelita, que celebran estas fiestas. Pero aquí vea usted clarito, dice, rayendo la cédula de los ritos, ¿sí? Que era contraria contra nosotros. Allí está. Una vez que esta ley fue quitada, que también tenía sus reglamentos y tenía el contacto con la ley civil, ya no tenía una fuerza. O sea que no había quien condenara, porque no había quien apoyara a lo civil. Ahora las cosas cambiaron. Entonces, ahora en el nuevo pacto que vamos a estudiar después, veremos. Pero voy a seguir leyendo. Y despojando a los principados y a los potestades. ¿Por qué a los principados y las potestades? ¿Qué hace una potestad, hermana Rebeca? ¿Qué hace un policía? ¿No hace lo civil? Los quitó, les quitó la fuerza, la potestad se las quitó, porque la ley civil también fue quitada. Ya no tuvo la fuerza. El que infringía la ley de Dios, muerto. No, ya le quitó el poder y hasta allí quedó el poder también de la ley civil. De manera, hermanos, que entiéndase, aquí están las dos cosas, las dos leyes. En el 14 está las fiestas, porque dice así, que quedaron enclavadas en las cruces, y luego dice que despojando a los principados y potestades, sacándolos a la vergüenza en público, triunfando en ellos en sí mismos, les quitó todo el poder. Ahora vea usted lo que dice el 16. Por tanto, ya poniendo las dos, civil y religiosa, en la de la ceremonial o de sacrificios o ritual, y la ley civil, dice aquí, por tanto nadie juzgue en comidas, en bebidas, que era la parte de los sacrificios, y en parte de fiestas. Y vamos a decir, allí tenemos las fiestas, Pascua, Pentecostés y Cabañas. Y luego dice ahí, nueva luna y sábados, los que acabamos de ver la vez pasada, sábados ceremoniales, no los sábados de cada 8 días, que son 52 al año. Recuerda que vimos 7 sábados ceremoniales el sábado pasado. Entonces, hermanos, aquí tenemos precisamente en el cumplimiento de todo, y quedaron quitados las dos leyes. Entonces, ¿cuál quedó? Aquí no vemos, porque ya vimos que los sábados son parte de las ceremonias y fueron quitados, pero los sábados, los 7 sábados. Una pregunta para ver si alguien se acuerda. ¿Caían los sábados ceremoniales siempre, cada año, en un mismo día? No, porque se llevaba de acuerdo a un calendario lunar que es más variable. Si el solar, usted no cumple años el mismo día, el lunar varía todavía mucho más. Entonces, hermanos, aquí tenemos precisamente estos sábados que habla aquí. Se refiere a los 7 sábados al año, que voy a mencionarlos. El primero mes de Nisan, el primer mes del año, que es Nisan, el día 15, primero. El día 22 en la tarde para el 23, precisamente el otro, que es el fin de fiesta de panes ácimos del mismo mes. 50 días después de ello, tenemos el otro, la fiesta de Pentecostés, 3. Y luego tenemos el día primero del mes séptimo, el día primero, otra fiesta muy especial, y ya son 4. El día 10 del séptimo mes, que ya son, ¿cuántos? 5. Y luego el día 15, que era un día muy especial, y es el día de la Pascua, de la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. El día 15, muy especial, pero tenía 7 días. Entonces, el día 15 era sábado, era el 6º sábado, y se contaban 8 días, y el día número 8 era también sábado ceremonial, 7 al año. ¿Usted cree que hablando de los sábados semanales, tiene el año 7 sábados nada más? No, eran diferentes. Fíjese, era el día 15 y el día 23 en el calendario lunar varían y caen en diferente fecha. Por ejemplo, el día 14 de Nisan,
en el tiempo de Jesucristo cayó en miércoles. Bien, esto estudiando las fases de la luna y historia precisamente del calendario hebreo, nos damos cuenta, siguiendo atrás, que cayó en miércoles. Bien, bien, hermanos, vamos a marcar bien estos pasajes. No quiero que los pierda hasta el verso 16 principalmente, pero quiero que tome muy en cuenta el verso 17, lo cual es que una sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Era lo que anunciaba que Jesucristo un día iba a morir, pero una vez que fue casi sacrificado Jesucristo, ya Él es la realidad. Si le dice, mira, ahí viene una sombra, alguien viene y está mirando la sombra, pero de repente entra la persona. ¿A quién mira? ¿A la sombra o a la persona? ¿Qué le interesa más? La persona. Así es que una vez que llegó Jesucristo, hermanos, ya el cuerpo original, real, era Jesucristo, el cumplimiento de todo. No ley ritual, no ley civil que tenga poder, ya no, solamente quedó la ley de los 10 mandamientos. Y por eso Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también por eso le digo al joven rico, le digo, mira, cuando él dijo, maestro, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Y sabe los mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? ¿Por qué le dijo cuáles? Porque había 3 leyes, pero él decía, pues, ¿cuáles mandamientos? Si los de los civiles, o los de la ley de Moisés, o en este caso, la ley de Dios. Y le digo, pues mira, no matarás. No, ya párale, para que no me los digas todos. Eso me lo sé desde mi juventud. Le digo, ok, haz esto y vivirás. Pero si quieres ser perfecto, mira, agarra todo lo que tienes y véndelo y dáselo a los pobres. Cuando él se vio como era rico, digo, no, me voy a quedar sin nada. ¿Cómo voy a regalar lo que yo tengo? Si tanto que me ha costado. Y no tenía amor por los pobres. Quiere decir que él no guardaba todo lo que sabía en su mente, nunca lo había guardado, porque no tenía misericordia ni compasión. Quizás hubiera dicho, Señor, pero que me deje yo algo, siquiera nomás les dé algo. No, digo, vende todo lo que tienes y dáselo. Pero era una prueba. Y él se fue muy triste. Y les digo a los discípulos, es muy difícil que un hombre rico entre al reino de Dios. Dice, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se salve. Vea usted, entonces la ley de Dios es la que quedó para el nuevo pacto. Y lo que quitó en el nuevo pacto, que ya no existe, es la ley ritual. Y la ley civil ya no condena, porque el Señor Jesucristo le perdonó a aquella mujer pecadora. Bien, dije que no me iba a tardar y ya me tardé. Voy a tratar de no detener mucho. Romanos capítulo 7, verso 1 y verso 11. Romanos 7, 1 y 11. Voy a ver, hermanos, con ustedes estos pasajes. Es muy importante que usted entienda esto, porque mire, le puedo decir que en realidad con mis dedos no puedo contar las religiones que están confundidas por este tema, por no entender y conocer qué es la ley de Dios, ni qué es la ley de Moisés, ni muchas cosas. Y por ello guardan el domingo. Por ello hay tanta confusión. Entonces tenemos que entender para que no seamos confundidos ni engañados y para que compartamos lo que entendemos. Romanos capítulo 7, verso 1. Voy a leer con ustedes este pasaje y la palabra de Dios dice así, capítulo 7, 1. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben ¿qué? La ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que él vive. Sí, era una ley y había leyes, y aquí va a marcar qué tipo de ley. La que sea, mientras hay una ley, la ley está sobre el hombre señalándole que obedezca, porque puede haber un delito. Si no hay ley, ni se debe preocupar, porque ¿quién le va a señalar? Pero cuando hay ley, quiere decir que alguien que está arriba puso esa ley, por tal motivo tiene que obedecer. Se enseñorea del hombre mientras vive. ¿Ok? Lo que pasó, verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. El mandamiento, el pecado lo hizo caer, y la ley le señaló el pecado y por el que lo mató. Porque todo aquel que vive en el pecado, ¿cómo está? ¿Está vivo o está muerto? Muerto para Dios. Entonces lo mató. Pero lo que quiere Dios es
hacer vivos a aquellos que están en el pecado para que no tengan pecado, para que puedan entrar al reino eterno de Dios. Nadie puede entrar con pecado en el reino de Dios. No entrará ninguna cosa sucia. Por tal motivo tiene que limpiar, quitar ese pecado. Y el único que puede limpiar el pecado, no hay otro más que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice el apóstol del Señor Juan en el capítulo 1, verso 7. Pero ahora vamos a ver primera de Juan capítulo 3, verso 4. El que le estaba mencionando está en el 1.7, pero ahora vamos a ver 1, 3 y 4. Primera carta a Juan 3, verso 4. Fíjese, oiga bien lo que dice la palabra de Dios: cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es que transgresión de la ley. Allí tenemos, hermanos, entonces sí, lo que sucede es que precisamente que el que traspasaba también una ley de Moisés era un delincuente, había pecado y tenía que ofrecer aquellos sacrificios en el antiguo pacto. Claro que el que traspasa hoy los mandamientos de Dios también es un delincuente, por tal motivo ha pecado delante de Dios. Pero ahora ya no hay sacrificios, el único es el de Jesucristo, y es el único que le va a perdonar. Por tal motivo tiene que tener mucho cuidado. Antes no, todos los días habría sacrificios para estar pidiendo perdón, ahora no. Ahora nadie puede perdonar pecados, dice la Biblia, que solamente Dios y Jesucristo, por ser el representante de Dios, el único intermediario entre Dios y el hombre, de acuerdo a la Biblia en Mateo capítulo 3:5. Bien, ahí lo va a encontrar. Pero bien, vamos a ver aquí ahorita algo más. Podemos ver precisamente lo que está en Levítico 23, 13 al 21 y capítulo 5, versos 17 al 19, donde precisamente voy a ver aquí, voy a ahorrarme unos versos porque ya me pasé. Bien, hermanos de tiempo, vea usted todo el capítulo 23 de Levítico y verá precisamente todos los reglamentos que había. Cualquier cosita que fallara ya no estaba bien, era un delito, de manera que la gente estaba tensa de todo eso. Por eso digo, el apóstol Pablo dice: ¿por qué ponen carga en que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llegar? Dios que nos quitó esa carga, hermanos, ¿no debemos estar agradecidos? Más fácil para obtener la vida eterna, tenemos más privilegios, una ley que ahora, un pacto que tiene mejores promesas que las que tenía antes. Aquí en aquel entonces ustedes van a ser un pueblo especial, como mi especial tesoro, diferente a todos los pueblos. Ahora nos ha prometido la vida eterna, ¿no es mejor? Así es que vea usted precisamente por qué es importante. Voy a ver algo que está aquí. Dice aquí, tengo escrito: este pacto fue sellado con sangre. Este pacto fue sellado con sangre. Voy a ver con ustedes el capítulo 9 de Hebreos. Capítulo 9 de Hebreos. Para que vea cómo. Déjenme ver, ahorita vamos a ver otro pasaje más. Antes de ver ese, quiero que veamos esto. Bueno, vamos a ver nada más el último, para que no les, son bastantes textos, ahorita se los voy a decir, platicados nada más. Vamos a ver Hebreos capítulo 9. En el antiguo pacto, cuando son muchos textos, Dios le ordenó a Moisés que agarrara sangre precisamente del sacrificio y rociara el altar y el libro, y de esa manera quedara sellado el pacto antiguo con una sangre de un animalito, del macho cabrío. Entonces cuando lo roció, aquel pacto quedó sellado en el acuerdo entre Dios y el hombre. Ahora en el nuevo pacto ya no se usó eso, ahora fue el sacrificio de Cristo Jesús, pero lo vamos a ver para la siguiente vez. Nada más que quiero que vea usted parte de ello, y voy a ver aquí. Dice aquí el verso 20 del capítulo 9 de Hebreos:
diciendo: esta es la sangre del testamento que Dios ha mandado. Y además de esto recibimos también con la sangre del tabernáculo todos los vasos del ministerio. Y luego atrás está hablando del antiguo pacto. Y luego él dice el 21: y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo todos los vasos del ministerio. En el tiempo de Moisés, ¿sí? Fíjense, roció también todos los vasos, como les estaba platicando. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, o sea, aquellas sombras, fueran purificadas con estas cosas, empero en mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuál era ese mejor sacrificio? Verso 25: y no para que ofreciese muchas veces en sí mismo, o sea, todos los años y muchos días, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena, o sea, del borreguito. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos para deshacimiento del pecado, se presentó por sacrificio a sí mismo, de manera que está establecido, dice aquí, que los hombres mueran una vez y después del juicio. ¿Pero quién? ¿Quién fue? Vea usted ahora aquí, verso 11: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. Con la sangre de Jesucristo fue precisamente sellado el segundo pacto, en este caso el nuevo pacto, el cual solamente tiene la ley de Dios y el testimonio de Cristo Jesús. ¿Y en dónde lo vamos a ver? Voy a ver con ustedes Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Y voy a leer con ustedes. Bueno, vamos a ver también los dos. 12, 17. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan, ¿qué? Los mandamientos de Dios, ¿y qué? Tienen el testimonio de Jesús. Dos cosas solamente, pero ya no ninguna ley, sino el testimonio, o sea, la doctrina de Cristo Jesús. Ya no ley de Moisés ni ley civil, solamente dos, pero ahora más, con mejores promesas, como dice aquí, y no un sacrificio mejor que es el de Cristo Jesús. Bien, terminamos ahora. Bien, vamos a ver Hebreos capítulo 8, verso 13. 8:13, y dice así: ¿qué le pasó al antiguo pacto? Vamos a ver qué le sucedió. 8:13, diciendo: nuevo pacto dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo se envejece cerca de ¿qué? Hasta desaparecer, desvanecerse. El antiguo pacto cumplió su misión de profecía y se acabó. Ahora lo que permanece solamente es el nuevo pacto. Así es que nosotros, gracias a Dios, hermanos, ya estamos en el nuevo pacto para obedecer lo que la palabra de Dios dice de acuerdo al nuevo pacto. Y no tenemos por qué revolverle cosas del antiguo pacto. Y no crea que, como algunos dicen, que el antiguo pacto, la ley de los 10 mandamientos, sí estuvo allá, pero también ahora es para nosotros. La ley de Dios de los 10 mandamientos, ya la ley de Moisés no. Ni tampoco la civil, ya lo vimos en Colosenses 2:14 al 16. Así es que, amados hermanos, ¿le quedó alguna duda? ¿Está claro? Si no lo entendió, yo sé que usted tiene preguntas y dudas, lo podemos seguir mirando. Si alguno tiene dudas, dirígese conmigo. Si para mis hermanos que están en internet, también, para que lo veamos. Tengo precisamente temas muy amplios de ello, pero como están un poco profundos, lo pueden revolver, pero de todas maneras, mirando por partes, lo va a entender. Y cuando lo entienda, va a decir: oh, qué bien está todo, bien tan claro. Bien, amados hermanos, conclusión: el pacto fue con Israel. Él tenía que tener su cumplimiento. Y el nuevo está precisamente por Jesucristo. El antiguo pacto por Moisés, el nuevo por Jesucristo. Y precisamente ahora tenemos un nuevo pacto, porque Moisés era un tipo de Jesucristo, era como una sombra. Una vez que llegó Jesucristo, Moisés se acabó. Ahora solamente está Cristo.
Esto, hermanos, va a continuar para la siguiente vez mirando el nuevo pacto. Cómo lo hizo Jesucristo y qué tenemos ahora y cuáles son nuestras mejores promesas, y verá que es hermoso en realidad pertenecer a la iglesia de Dios, en la cual guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, que es su doctrina. Y hermanos, confiados porque el Señor precisamente nos ha dejado una sana doctrina. Y Dios les bendiga y paz a vosotros.